Buenos días, Ana Luz. Le quiero dar la bienvenida a este programa Ciudad Cultural. Eh, Presentarle a Ana Luz. Ella es profesora titular de la Universidad de Cuenca en la carrera de Historia y Geografía y también coordina el programa Cátedra Abierta de Historia de Cuenca y su región. Ana Luz, muchas gracias por esta oportunidad. Hoy día queremos hablar sobre el pase de niños. Se acerca la Navidad y creo que es algo importante que todos debemos conocer el significado. Muy buenos días, Luz María, y un gusto estar en el programa Ciudad Cultural y sobre todo poder dialogar contigo, que ya llevas algún tiempo haciendo programas culturales que resaltan las características, cualidades, patrimonio y, por supuesto, lugares y personas especiales, característicos de Cuenca y que dan el renombre que tiene Cuenca de ciudad cultural, justamente. Gracias, Ana Luz. Bueno, hoy día, antes de empezar a conversar propiamente ya del pase de niño, me parece importante que entendamos un poco, que la gente que nos escucha, de qué se tratan las fiestas religiosas. ¿Qué característica tiene una fiesta religiosa? Gracias por la pregunta. Una fiesta religiosa depende en qué espacio estemos, ¿no? Vamos a hablar de el lugar en donde estamos, es decir, la Sierra Sur del Ecuador, ¿no? Una zona que muestra unas características especiales y también en todos los Andes, ¿no? Es decir, nos situamos en los Andes, nos situamos en una ciudad con muchísima influencia hispánica y católica, ¿no? Pero que también tiene un sustrato cultural ahora se habla de la importancia de la religión o de los cultos o del conocimiento o los saberes de los ancestros, ¿no? Es una palabra que entró de moda, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Ancestros y saberes. Es decir, es un lugar donde confluyen, tal vez podríamos decir, una cultura donde confluyen varias culturas, pero en realidad es una cultura mestiza, con una influencia muy grande del catolicismo y de la visión hispánica y por supuesto de las fiestas barrocas, ¿no? Pero la construcción de la fiesta barroca en la audiencia de Quito o en la región de los Andes, antes de que exista el Ecuador actual, tiene un trasfondo cultural, social y por supuesto también religioso simbólico, que es el que nos debe permitir entender lo que sucede en el siglo XXI. Es decir, estas fiestas, tal como las conocemos acá en América o en la zona de los Andes, tienen un origen allá en Europa en cuanto a la forma, en cuanto a la estructura, pero también, obviamente, se ha ido mestizando, tiene una gran riqueza, es un sincretismo cultural, podríamos decir, y tiene una gran riqueza porque presenta las características de la sociedad en la que se produce, se desarrolla, la jerarquización social, ¿no es cierto? También las actividades de cada región, entonces muestra lo rural que hay en el entorno cuencano o la propia cuenca, ¿no? Claro, la ciudad de Cuenca ha ido pasando por etapas en donde poco a poco olvidamos desde la ciudad que estamos vinculados directamente con nuestro entorno rural y nuestro entorno campesino. Yo no hablaría de una dualidad, pero ahí se ve en la fiesta religiosa, y estoy hablando de la fiesta religiosa en general, ¿no es cierto? Se ve eso, ¿no? La fiesta religiosa tiene una relación también con lo que sucede cósmicamente, con lo que sucede en las temporalidades, en las estaciones, ¿no? Ujú. Recuerden que todas estas festividades tienen una relación con procesos cósmicos, que quiere decir un, o solares, ¿no? O Mm. lunares, que quiere decir un solsticio o que quiere decir un equinoccio, ¿no? O también son festividades que tienen ya que ver con las creencias religiosas y con la iglesia, en este caso la iglesia católica, por ejemplo, ¿no? Y las festividades del santoral católico. O, entonces es la confluencia de las dos. Por ejemplo, si hablamos de solsticio, el solsticio o el Inti Raymi, por ejemplo, en junio, también podríamos hablar del otro solsticio, el del verano,
que sería el de la Navidad. Y es el caso de la Navidad que celebramos con el pase del niño en el sur bueno, en todos los Andes, pero sobre todo en esta zona sur del país. La fiesta religiosa es eso, ¿no? Se transforma, representa las necesidades, los intereses y la cultura de un pueblo. Perfecto. ¿Y qué beneficios proporciona a una persona el hecho de participar en una fiesta religiosa? Desde la visión de la religiosidad popular, o si entramos, por ejemplo, a analizar lo que dice em, varios antropólogos que empezaron a analizar esto a nivel del mundo en las sociedades, diríamos, yo no quiero usar ese término, pero en esa época se decía primitiva, ¿no? En las sociedades campesinas, en sociedades agrarias, en sociedades de cazadores, recolectores, en las islas más alejadas. Bueno, estoy hablando de Mircea Eliade o de algunos de Fraser, entre otros, ¿no? Entonces, cuando analizas las festividades, se da cuenta de una cosa que es muy importante, que es que en todo proceso religioso hay una ritualidad y en la ritualidad hay una ofrenda. O sea, es decir, parte de la ritualidad es una conexión con lo divino, con lo alto, con la divinidad, en cualquier lugar, ¿no? En este caso específico, es una conexión con la imagen, no solo la imagen, sino todo lo que significa el niño Dios, el que nace en nosotros, el que nace en nosotros la fe, es decir, el que permite que nazca la fe, la renovación de cada año, la vida, se vuelve a la vida. Cada año celebramos el nacimiento de Jesús. Cada año en el solsticio de verano del hemisferio sur, del invierno en el hemisferio norte, nosotros celebramos el nacimiento que tiene mucho sentido en el hemisferio norte porque es el nacimiento de la vuelta al sol, del acercamiento del sol a la tierra y de la vida que surge detrás del invierno o en el día más oscuro del año, ¿no? El 21 de diciembre. Eso en el norte. Y acá, que es la fiesta al sol. Y recuerden que Cristo es un Cristo solar, Jesús es un Cristo solar, el Cristo o la relación que hay el Cristo y el sol. Entonces, es lógico que el nacimiento de un Cristo, de una divinidad solar, que realmente es vida, ¿sí? Cristo es vida y renacimiento de esa vida que trae esperanza, que trae transformación, da lugar a que la sociedad esté volcada hacia pedir un don, o ofrecer don. ¿Qué le ofreces al niño? Aquí sí me gustaría, ¿no es cierto? Que yo te haga la pregunta y que tú me fueras diciendo, ¿no? ¿Qué se le ofrece al niño? Y ahí podríamos ir contando, tú dices una, yo digo otra. ¿Qué se le ofrece al niño? Ahí me gustaría que tú respondas. Yo creo que cada año uno hace una renovación y un propósito mejor de vida, ser cada vez más parecido al niño Dios, a Jesús. Su Ya, vida es claro, ofrecer y renovar una vida mejor, ¿no es cierto? De mis claro. inicios. Y también hay una forma de manifestar eso y en la cultura popular está muy presente en cualquier ritual en el mundo, pero aquí en nuestra sierra, ¿qué le ofrecemos al niño? Es decir, le ofrecemos incienso y mirra, así como los pastorcitos o como los Reyes Magos. ¿No es cierto? No sé si se rememora el Belén, es decir, el Belén en donde está el niño, la Virgen, es decir, y tú te acercas desde aquí, ¿no? ¿Cierto? Desde donde estamos, te acercas y le ofreces lo que en esa época le ofrecieron los campesinos, le ofrecieron en este caso, los pastorcillos, ¿no? O los reyes magos. Es decir, llegas con una ofrenda. Imagínense lo que es llegar en Oriente con oro, incienso y mirra, ¿no? Entonces, eso que se tiene dentro de la religión como algo pues concreto, real, que sucedió 6 de enero, también aquí en los Andes la oferta es una oración, la oferta es un baile, una danza en honor al niño. Le ofreces
danzar a la divinidad para saludarle, para darle la bienvenida cada año. Y también le ofreces, además del incienso, le ofreces flores, ¿no es cierto? La Le comida, ofreces todo. la comida. Todo lo que haces es en honor al niño Jesús, a la imagen del niño Jesús, pero a la vez a ese niño Jesús que realmente se transporta y se convierte en realmente un ser presente en la imagen, en la figura, en la escultura del niño Dios. Está ahí, está presente y a esa imagen obviamente se le lleva a la misa, se santifica el acto, se sacraliza el acto. Es Ujú. un acto sagrado, Y ¿no? en La cuanto a las misa es un familias acto que sagrado. participan, ¿usted cree también que la preparación de todas las familias, e inclusive sobre todo de quienes son priostes y quienes participan y se preparan todo el año, es una forma también de distribución o nivelación del poder y de la riqueza? Y es también como una forma de prestigio social el que la gente que participa en el pase de niño. Por supuesto, el tema de lo social, de lo cultural y de las estructuras de la sociedad, de cómo está constituida, ¿no es cierto? En una jerarquización social que existe en casi toda sociedad moderna también y en una sociedad campesina o en una sociedad urbana y urbano popular, diríamos, porque ¿dónde está el grupo mayoritariamente que está a favor de esa hermosa festividad y de honrar al niño con la misa, con la novena, con el canto, se ofrecen los villancicos, con el melodio, con la velada del niño, la velación del niño, toda la noche despiertos, velando al niño, el día siguiente le sacas en procesión y llevas a la misa, le llevas a la iglesia y regresas en procesión a la casa del prioste, ¿no? Entonces, ahí hay un papel importante. El prioste es el que puede, como tú acabas de decir, entregar, entregar lo que tiene a la comunidad y incluso lo que no tiene. Puede endeudarse porque ha hecho una manda, por ejemplo, ¿no? O porque ha realizado un pedido, o porque quiere también pedirle prosperidad, salud, hijos, trabajo. Es decir, quiere también, yo te doy niño, yo te paso una misa, porque así se dice, ¿no? Yo te paso una misa porque necesito que mi hijo se gradúe con altos honores. Bueno, te estoy diciendo algo muy concreto y sencillo, pero también que se sane mi abuelita, Claro. que tiene un cáncer. Eso es lo que dice la persona que está detrás de esto, o simplemente por una enorme fe popular, Claro. en donde no hay un año que no hagan todo este propósito, toda esta ritualidad, todo este seguimiento, toda esta participación como prioste, ¿no es cierto? Y y para conseguir algo o para mantener esa relación de la persona con el ser divino, con la divinidad. Y lo interesante es que como es una criatura tan pequeña, le consideran al niño como si fuera un niño de verdad, ¿no? Entonces hablan con él como si fuera un niño de verdad. Y le dicen, yo he oído, ¿no? De una empleada muy viejita que era de mis abuelos y que le decía al niño Jesús, mi mampucho, es una forma que le decían, como mi niñito, ¿no? Le Mi ponen apodos, mampucho, ¿no? claro, me tienes que dar tal cosa, o sea, mi mampucho, mi lindo, mi precioso. Una apropiación de ese divino ser que está en sus brazos y que es ella, la prioste, es ella la que entrega al niño, a la niña, que le va a llevar siempre una niña, y tiene que ser linda, y tiene que ser una niña pura y casta, obviamente, que representa a la Virgen María, y que va a ser ella la que le lleve a la misa, a- después de la velación del niño, al pase, ¿no? En el pase. Y entonces ese niño es de ella y habla con él. Si habla con el niño, con la imagen, con la escultura, como si fuera un ser absolutamente lleno de la vida de la divinidad. Ujú. Entonces el prioste, al participar de una manera tan importante
es él el que reparte los bienes, el que paga la misa, el que paga a los músicos, paga la comida, paga la chicha, hace la chicha, o son los que hacen la chicha. Ahora hay una elaboración de chicha de manera ya enorme, es decir, ya estamos hablando para 20.000 personas. Antes estábamos hablando de 120 personas, de 50 personas. Ahora ha cambiado eso muchísimo. Entonces, tenemos priostes que son los que hacen los panes, tenemos priostes que son los que hacen la chicha. Y la chicha es importante. Y ahí se ve el sincretismo religioso, ¿no? Lo Ana que se Luz, está y ofrendando. antes de ir a los detalles ya del pase del niño, ¿cuál es el origen del pase del niño? ¿Se origina tal vez de estas procesiones en España? ¿Es su origen? eh, la- la- el origen tiene que ser o es, como te decía, de la fiesta barroca española, Mm. ¿no? Y hay que ir a las primeras grandes procesiones que se hacen, por ejemplo, en Sevilla o en otras ciudades españolas profundamente religiosas en el siglo XIII, XIV, XV, pero sobre todo siglos XII, XIII, XIV, en donde desfilan todos en honor al Corpus Christi, por ejemplo. La estructura del Corpus Christi es otra, de la procesión del Corpus Christi es otra, pero la estructura del pase del niño tiene cierto parecido y similitud. Entonces, quienes van adelante, y recuerda, si ya vamos al pase del niño en sí, sí, se origina en España, pero las características, el trasfondo, la forma, los sentimientos, las expresiones y experimentaciones de, de lo nuestro están presentes en esa fiesta y ya se aleja completamente de la original, de la fiesta que se conoció, de la fiesta. En la procesión está en todo el siglo XIX, está en el XX, pero va a ser en el XX cuando los académicos, por ejemplo, aquí entraría el nombre de Susana González, cuando los académicos, o Claudio Malo, después también yo estudié mucho el tema de las festividades religiosas en Azuay, en Cañar, pero estoy hablando de los 80s. Empezamos a hacer y muchos, absolutamente muchos más, em, empezamos a ver el valor de la fiesta como un cohesionador social, el valor de la fiesta para transmitir y preservar lo que hoy llamaríamos patrimonio. Tanto es así que ya posteriormente el pase del niño en Cuenca, el pase del niño viajero, un pase, no todos los pases, pero el pase del niño viajero se convierte en patrimonio cultural del Ecuador, ¿no? ¿Cuál es el origen del pase del niño viajero? ¿Por qué se le empezó a llamar viajero? De eso sí se conoce muy bien, ¿no? Que tiene una relación directa con un personaje de Cuenca y de la iglesia, y que ahora es difícil nombrarle, ¿no? Por todo lo que ha pasado, pero sí tiene que ver con un personaje que dio mucho realce a la fiesta posteriormente. Hablaremos del original, El origen. hablaremos del que inició con el viaje, hablaremos de ese ser hermosamente humano, sensible y hasta, diríamos, con la bondad de un niño, que era Monseñor Cordero, ¿no? Miguelito Cordero, ¿no? Entonces, él viaja a la Tierra Santa y se lleva una figura, una escultura del niño, que ustedes todos conocen, los que han ido al Pase de Cuenca, y se lleva de viaje a los lugares santos, ¿no? Y ya me imagino a Miguelito Cordero, ¿no? Con todo su estilo pues, tan propio de él, ¿no? Ampulosidad, encanto, eh, esa sensación que tenía él y esa gran fe, ¿no? Esa sensación de ser un personaje. Le lleva al niño seguramente le llevó como a un niño de verdad en sus brazos, ¿no? Y entonces le va poniendo en la cuna en donde se supone, ¿no? Que estuvo justamente en el sitio exacto en Belén. Él le pone allí, bendice, hace pasar misas, regresa, y cuando regresa ese niño que se paseó por toda Tierra Santa, y que pasó por Roma, y que pasó por la Tierra Santa, regresa, y a ese niño empiezan a hacerle unas procesiones los días 24 en la mañana. Ujú. Claro,
Para ello hay un personaje importante que entra aquí, que todos conocen, que es Rosa Pulla, ¿no? Entonces, una señora panadera de alto valor, diría yo, en el sentido de tanto de lo ético como del trabajo, como de la devoción y como del amor a su cultura y a su sociedad. Entonces, Rosa Pulla y toda su familia va a acercarse a Monseñor Miguel Cordero y va a convertirse en ella, y aquel, él no podía hacer todo lo que ella hizo, en la mantenedora, es ese nombre que se le dio, ¿no? Mantenedora del pase del niño viajero. Y eso dura largos años, ¿no? Largos años, y se va pasando, también se pasó a la hija, pero ya sabemos toda la historia posterior, creo que no vale la pena aquí repetir, pero crece enormemente esta actividad del niño viajero gracias a la presencia de la institucionalidad cuando la Universidad Católica decide darle más importancia a esa procesión, a esa misa, y llevar muchos jóvenes de la universidad, que eran estudiantes de la universidad, y pagar los carros alegóricos, pasar por televisión y hacerle ya un evento que se conoce masivamente. Y por supuesto, la mantenedora recibir el apoyo de otros priostes, porque hay muchísimos priostes detrás. Sí, es una estructura que funciona todo el año, como tú decías, se preparan todo el año. Y las visitas por ejemplo, de Rosa Pulla a las personas a las que va a comprometer. Al padre de familia que va a sacar un niño que es el mayoral. Al padre de familia que va a sacar a su niño o niña que va de ángel de la estrella. Al que va a salir como el... Todo está completamente ordenado. No es al azar, nada de eso es al azar. Entonces, ¿de qué manera comprometo yo a alguien? Llevándole un don, llevándole una ofrenda. ¿Y cuál es esa ofrenda? Si soy una panadera y soy una hábil panadera, le llevo el gran pan de dulce de Navidad en las formas que se imagina, pues ya uno, ¿no? El caballito, la paloma, no sé, ¿no? Esos son Hay los que este pan tienen que de forma de águila bicéfala, que es muy el característico del pan. pase. Sí, sí, sí. Por supuesto, ese es lo que nos recuerda a la época colonial, nos recuerda a la época en que cuando se fundó, por ejemplo, el monasterio del Carmen, está también presente el águila bicéfala, está presente en los arcones tallados familiares, está ahí el águila bicéfala, ¿no? Nos recuerda ese pasado eh, de la época de la familia de los Habsburgos, ¿no? Que del principio de la primera etapa de la colonización y conquista española, y sobre todo ya pues el proceso de cristianización y de la construcción de todo este enorme aparato institucional de la iglesia aquí en América, ¿no? Entonces sí, está presente la Águila Bicéfala y nos muestra que somos de eso, una cultura mestiza, riquísima, y por supuesto ahí entra ya la parte de la banda del pueblo, ¿no? De la que tú tal vez ibas a hablar después. Pero bueno, vamos a esto, llega con una ofrenda y ¿qué es lo que tiene que dar la persona que fue visitada? Llevar al niño, gastarse en el dinero, pues en vestirle, vestir el caballo, si es mayoral, todas las ofrendas que lleva el mayoral. Eso luego se reparte, ¿no? Se reparte, se come en familia, el cerdo que va ahí, en las ancas del caballo, cuando el mayoral lleva un cerdo, el niño mayoral, vestido elegantemente, con ese traje típico de mayoral, va llevando un cerdo ya al horno, ¿no? Con el ají en el hocico. Eso después hay alguien que lo va a comer. Se regresa a la casa del brioste y Hay se una va celebración ya en posterior la luego de celebración eso. posterior, claro. Ujú. Entonces, bueno, algunos devolverán el cerdo, ¿no? Eso ya sería el colmo, pero puede pasar, que arrendó el cerdo para pasearlo por las calles. Pero no, no, es para la fiesta. Es que hay una gran fiesta popular detrás, hay un baile. Usted ya Es, ha ido mencionando entonces lo que Susana González considera que el pase de niño tiene fases, la velación,
la invitación que hace la mantenedora o hacía, el pase de niño propiamente y la celebración posterior. Y los pases menores también, ¿no? Los pases menores, claro, claro, claro. Sí, sí, todo eso está allí, ¿no? No es sencillo, parece que dura un solo día y para el que visita, ya sea turista o que no participó en nada, ¿no es cierto? Te paras en la calle, en la Bolívar, ¿no? Te paras en la calle Bolívar o te subes a un balcón si tienes suerte y tú ves toda esa enorme cantidad de niños, de padres, de toda la estructura del pase, es decir, los carros alegóricos con la Virgen, San José, el niño, y luego dentro de ese mismo pase mayor hay pases menores, ahí mismo, es decir, que se van juntando, no sé si has visto, ¿no? Sí. Que hay los de San Joaquín, por ejemplo, que vienen al pase, se reúnen en zonas cercanas y suben ya hacia el corazón de Jesús. Ujú, Entonces, muchas veces vamos viendo que todo el mundo va confluyendo en el lugar de encuentro, según orden de llegada, ¿no? ujú. Pero siempre hay alguien que inicia. ¿Cuál es el carro alegórico que inicia? El que lleva al niño viajero, que ya fue velado antes. ¿Dónde? Hoy en la iglesia de las Madres Carmelitas, porque ahí reposa, fue entregado, fue entonces se ha institucionalizado la presencia de ese niño, del niño viajero, en esa iglesia y en ese monasterio. Y recuerden que es un monasterio que tiene muchos siglos aquí y por supuesto de clausura, ¿no? Y por supuesto la noche previa ya hubo cantos de niños, ya hubo la velación, ya hubo la ofrenda a través de la música. La Tonos música, del niño. los tonos del niño, los tonos del niño, la devoción popular Ajá. que cantas con tanta emoción, ¿no es cierto?, en la velación. Entonces, al día siguiente viene también el reparto. Tú decías, y la Susana González hace eso, ¿no? El reparto de regalos, el reparto de dulces, el reparto de frutas. Sí, yo creo que todos los que hemos presenciado el pase, nos ha caído una naranja desde algún carro alegórico, ¿no? Que se regalan frutas. O nos ha caído Vallas. una bolsa entera de dulces, de galletas. Hemos ido a pararnos al lado de los carros que reparten la chicha, que Chicha y reparten al panes. visitante y al participante chicha y pan. Entonces, Ujú. todo eso tiene un simbolismo y una riqueza enorme y Así. muestra cuán involucrado está todo el mundo en esa fiesta religiosa. Es decir, si es que tenemos varias personas repartiendo, hay varias familias dedicadas a hacer chicha, ¿no? Hay unas más conocidas que otras, se han hecho muchos reportajes sobre ellos y sobre la manera en la que realizan, la forma industrial en la que realizan. Y no las nombro para no herir a unas de que sí nombró a unos y no nombró a otros. Entonces, ellos están ahí regalando la chicha. Porque recuerden, el maíz para la escultura andina es una planta y es un producto sagrado y convertido en chicha se ofrece a la divinidad. Ahí estamos viendo cómo una fiesta que puede parecer cristiana, católica, y es cristiana y católica, ¿no es cierto? Tiene un trasfondo de lo andino. Por eso empecé diciendo lo de lo andino. Entonces, tienes la chicha. ¿Y qué era la chicha? La bebida para los dioses y para que el Inca celebrara al dios Sol, Ujú, ¿sí? Entonces, le ofreces la chicha, que es una bebida sagrada, que no todo el mundo podía beber en el Incario. Ahora ujú. estamos bebiendo todos, la plebe, el pueblo. Y también representan los regalos que hicieron los reyes y los pastores al niño Jesús, lo que usted decía al inicio, ¿no? Sí, sí, pues por supuesto. Y entonces la chicha, que es la bebida sagrada, que nos une con la divinidad, porque el maíz es vida, ¿no? Y está vinculado con la época de la adoración, digamos, al sol, Inti Raymi, ¿no? Y aquí es la fiesta del niño que nace, ¿no? Y se le entrega también la chicha a quien participa, Y ¿no? también Entonces, el regalo de y las ofrendas es una,
Decía Susana en su libro que representa un derroche, una ostentación, una economía del prestigio, es decir, el prioste que da tantas ofrendas también va a sacar un prestigio en su entorno social. Todo trae prestigio. Recordemos que en la época de la colonia, un indígena danzante, vestido como se vestía, con oro. Podía vestirse con oro, es decir, el danzante en el norte estaba usando oro real, estaba usando espejos. Espejo es muy caro. Ujú. Traje con espejos, traje con hilo de oro bordado. Tenía que gastarse todo su dinero, probablemente de un año, para vestir el traje de danzante, ¿no es Ujú. cierto? Muestra prestigio porque él puede pagar ese traje, pero a la vez muestra que mientras más gaste, más don está entregando, más ofrenda está haciendo y más dones va a recibir, porque hay un dar y tomar. Es decir, si yo danzo para el niño o si yo pago la mejor banda del pueblo, la persona que quiere hacer la ofrenda o que quiere participar en el pase da más dinero, muestra su prestigio social, su capacidad de gasto, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. También muestra su prestigio y no cualquiera podía hacer. No, en las épocas anteriores no todo el mundo podía ser mayoral o tener un hijo mayor. No todo el mundo podía tener el hijo que sea ángel de la estrella. No todo el mundo. En Entonces, cuanto se supone que hay justamente un estatus. un estrato. En cuanto a los personajes, el mayoral es tan interesante. ¿Qué origen tiene el mayoral? ¿De qué provincia viene y cuál es su función? Puede estar vinculado con las dos provincias australes, ¿no? Azuay y Cañar, pero el mayoral es parte de la hacienda, es Ujú. decir, es parte de la estructura social y jerárquica, pues, por supuesto, de mando de las haciendas de la región sur. Tal vez hay mayorales en otros lugares del país, seguramente, porque no es un nombre inventado acá, ¿no? Pero el mayoral tiene un cargo, está un poquito por debajo del mayordomo. Entonces, el mayoral tiene un cargo que tiene que relación, por ejemplo, el mayoral que esté hecho cargo de todo el ganado de un hato, de todo un ganado de la hacienda. El mayoral tiene bajo su mando a unos 30, 40, digamos, en esa época, hasta la reforma agraria, 30, 40, 50 peones, según el tamaño de la hacienda. El mayoral muestra su rango y su cargo con un bastón de mando. El mayoral tiene un bastón de mando entregado por el patrón. El mayoral representa, pues, dentro de la estructura jerárquica de la hacienda, un alto estatus, no el más alto, pero un alto estatus y respeto, y todo el mundo tiene que respetarle y obedecerle. El mayoral es el que tiene ese rango. Y por supuesto, el mayoral tiene más riqueza, probablemente menos que el mayordomo, menos, por supuesto, menos que el patrón, pero mucho más que el campesino común. Ujú. El mayoral ya es un mestizo, probablemente letrado, probablemente tiene algún cargo de síndico en la capilla del pueblo, tal vez fue teniente político, no sé, ¿no? Mayordomo pudo que sí, pudo que Por sí eso haber. se explica su protagonismo, podríamos decir, como que va guiando al resto de pastores en el pase del niño. Por supuesto, él tiene una jerarquía y va a caballo. Si ustedes se dan cuenta, el mayoral va a caballo, como cualquier mayoral de la hacienda. Y detrás de él van a pie los campesinos o van a pie los pastorcillos. Mayoral, y luego aparece la niña. Porque aquí, si ustedes se dan cuenta, en el pase tiene también un papel importante la niña o la mujer. Porque no hay, el niño Dios tiene una madre, una virgen, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, un personaje importantísimo también es la mujer en el pase, la madre de Dios y, por supuesto, las niñitas, los ángeles suelen ser niñas. Las niñas mayoralas también van a aparecer. Eso es importante y bonito, ¿no? Y muestra cuál es la función de la mujer en el sistema agrario. Es tan importante como el Y lo varón. que lleva es ese castillo que es armazón de carrizo con todas las ofrendas, ¿no? El castillo que muestra, quien puede pagar un castillo con todas esas ofrendas, muestra su capacidad económica y su deseo de compartir
lo que ha recibido en el año o ha recibido de bondades económicas con Ujú. los demás. Entonces, y con su familia o con los invitados o con los que se van uniendo a la fiesta. Esta enorme fiesta popular. El mayoral de que estábamos hablando, que es como un personaje del protagonista o principal del Pase de Niño, tiene una ropa y un traje maravilloso. ¿Cuáles son las características de esa ropa? Esa ropa tiene un origen de la época colonial, porque estamos viendo cómo el campesino, o digamos que la chola y el cholo cuencano, si se puede dar ese nombre, que podía convertirse en el mayoral, va a usar camisa bordada, va a usar poncho bordado, bordado y con lentejuelas, que es un proceso de construcción cultural muy posterior. La camisa bordada no, esa es parte del atuendo de la época. Estoy hablando de la larga duración, estamos hablando de varios siglos. Es un atuendo de prestancia, ¿no? Y poder, una camisa bordada, un pantalón negro. También suele utilizar unas hoyotas, no necesariamente zapato. Y por supuesto, lo más representativo es ese poncho bordado y sombrero, sombrero de paja toquilla. Mm. Entonces, si nosotros analizáramos al día de hoy, al siglo XXI, ¿no? En este diciembre del 2022, el traje, veríamos que es una construcción que se fue desarrollando a lo largo del siglo XX y más bien de finales del XX hacia el presente, ¿no? Cuando toma importancia ante los ojos de la sociedad, ante los ojos del público, ante los ojos de toda por ejemplo, la sociedad cuencana, cuando el pase ha llegado a su máximo, cuando ha llegado a ser valorado por todos y no como una tradición de allá que los creyentes vayan o allá que vaya la gente del pueblo, ha llegado a su máximo cuando ha empezado a entrar, por ejemplo, en los años 50, la máquina bordadora, ¿no es Mm. cierto? Hilos de todos los colores, la tradición del bordado de Cuenca, el uso de las lentejuelas, y cada vez se hace más costoso y más vistoso el traje, y ya no es un traje que la familia tiene, es decir, un traje de mayoral que tiene la familia, sino es un traje que se hace en los lugares de confección de trajes para estas ocasiones, para la fiesta de Navidad, para las procesiones de Navidad. Entonces, el que puede pagar un traje más caro ya no es propio, está alquilado. Entonces, le vamos a ir poniendo más adornos. Una, no solo va el niño muy bien trajeado, también va muy bien trajeado, si podemos utilizar esta palabra, el caballo en el que va el niño. Entonces, tendría que tener las riendas de cuero y plata. Si la antigua talabartería, si es que la gente conserva, ¿no es cierto? Debería tener una montura, ¿no es cierto?, de buena talabartería y con plata. Debería tener espuelas de plata. Debería ser lo más elegante posible. Debería recordarnos la época de oro de los jinetes y mestizos, campesinos, chazos o chagras en el norte. Y debería tener esas estructuras. Aparte de eso, claro, viene la montura, pero también viene el castillo que se llama, ¿no? Este armazón de madera que se ha armado para poder ponerle frutas del lugar. Ahí si no va piñas, entonces ¿de dónde es, no es cierto? Uno de los elementos va a ser la piña, pero también van a ser los dulces, van a ser los panes y a veces se coloca pues ahí sobre el castillo un cerdo, un pavo ya cocinados, ¿no? Que va a ser comido después. No tiene sentido. Está preparado, listo. Y El también cuy, va el billete, ¿no? Le metían un billete, antes era pues de dólares, cuando teníamos todavía los sucres. ¿Qué representaba sí, eso? representa, yo tengo dinero, yo tengo poder, yo ofrendo al niño y al pase ese dinero. La fiesta va a ser pagada con ese dinero, pero también muestro que tengo mucha plata, ¿no? Porque cuando yo era niña eran billetes de 100,
de 100 sucres y después ya empecé a ver billetes de $50, billetes de $100 en los picos de las gallinas, del gallo, del cerdo o en la boca del cerdo, ¿no? Entonces también es una demostración de ese poder y de que ese dinero se va a gastar en la fiesta, de que se va a gastar con los invitados, con los vecinos, con los amigos, con la familia, con todos. En el caso de la mayorala, la mujer, ella lleva una liglia o el rebozo de bayeta que está cerrado con un tupuye o este alfiler de plata, con piedras y unas bellas joyas. El tupu que se conserva todavía en la zona Saraguro y que todavía es una joya de plata con piedras semipreciosas o preciosas o gemas. Ujú. Entonces es el tupu también, no es el nombre más conocido. Más bien nos está llevando a la época en donde la dama cacica indígena, la cacica indígena, el poder social dentro de la estructura social campesina, está representado en lo que lleva puesta la mujer, ¿no? La ligia, la faja, va a estar con faja, va a estar con blusa de manga corta y bordada. La ligia es una identidad, es un carácter de identidad. Si el varón mayoral lleva el poncho y luego va a tener el sombrero de paja toquilla, no me voy a salir todavía de lo de la ligia, por si acaso, ¿no? Entonces, la ligia iba a tener el collar, generalmente una hualca si es absolutamente tradicional, una hualca de corales. Iba a tener manillas de corales o manillas o piedras semipreciosas, aretes o zarcillos que muestren esa cultura mestiza, en donde puede estar la filigrana, pero también pueden estar las perlas, rubíes, demás, ¿no? El oro, y obviamente es un elemento importantísimo. Pero la lidia nos lleva a ese pasado, a lo indígena. Allí, la mayorala ya va con elementos del traje indígena, así, mestizo e indígena, pero mucho más indígena es el poncho y la lidia, son dos elementos que Ujú. nos muestra que esos personajes tienen esa historia más atrás, que vienen desde ese mundo campesino indígena y que están mostrando también que se preserva la tradición con el tupu, que es parte de la cultura de los Andes del Sur y en la zona de Saraguro principalmente, ¿no? Pero si nos vamos más atrás, todas las princesas que están representadas en las grandes pinturas del siglo XVII, XVIII, de las princesas incásicas, de las princesas americanas, digamos, están con el tupu. Es un símbolo de su poder y de su rango. Sí, eso sería el tema de Gracias, Ana la Luz. mayoral. Bueno, creo que hemos abarcado todos los puntos que habíamos planificado, el hablar del origen del pase de los pases del niño, las etapas, la mantenedora, los priostes, los personajes y el mayoral o mayorala, que son pues uno de los principales y más vistosos en el pase del niño. Le agradezco muchísimo a Ana Luz por su participación, por sus aportes, que esto pues enaltece y es importante que la gente y las nuevas generaciones conozcan para seguir manteniendo esta tradición cultural y también pues es una creencia religiosa. Muchas gracias, Luz María. Ha sido muy interesante participar en Ciudad Cultural. Creo que haces una gran labor y saludo a todo el público. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Un abrazo y ojalá que tengamos una nueva oportunidad de conversar de algún otro tema diferente.